El escenario 1 es un escenario de entrada, de importación del virus en un país dado, y esto ha ocurrido en todos y cada uno de los 174 países que han tenido ya al menos un caso. Hay una fase en la que el virus entra. ¿Cómo entra este virus? No perdamos de vista. Entra porque hay personas que están infectadas, que están durante el periodo de contagio, que suele ser más intenso una vez que empiezan los síntomas, pero que también se ha reconocido que durante algunos pocos días antes del inicio de los síntomas puede haber también contagio. Y estas personas entran por distintas vías de llegada a un país. Y esas vías son no una sola puerta de entrada y no son solamente unos pocos individuos. Estamos hablando de millones, no miles, ni decenas, ni centenas, millones de personas que van de un sitio a otro. Hay regiones del mundo, en particular la región europea, que no tienen ni siquiera fronteras físicas. Es como si fuera, para fines prácticos relativos a este fenómeno, un solo país. Y aunque tienen identidades políticas que los hacen estados nacionales, en términos geográficos funciona como un solo país. ¿Por qué digo esto? Porque desde el inicio de la epidemia, y en mucho como parte de esta reacción de temor, esta reacción de respuesta de ansiedad ante la incertidumbre, se ha tenido la expectativa de que uno de los mecanismos posibles para controlar la transmisión del virus pudiera ser el cerrar las fronteras, pudiera ser el impedir el trasiego de personas o el trasiego de bienes a través de los países, ya sea por vía aérea, por vía terrestre o por vía marítima. Esto no es posible sin causar un daño de consecuencias imprevisibles, posiblemente descomunales, a las sociedades. Porque en el momento en que no se permite la movilidad de las personas, se paraliza la sociedad. Y al paralizarse la sociedad, se amenaza la posibilidad de tener insumos para la vida diaria, comida, ropa, herramientas, insumos de salud, entre muchísimos otros. Y es por esto que desde hace mucho tiempo, desde los años 90, la Organización Mundial de la Salud, con el respaldo de la comunidad global e incluso del Foro Máximo de Concertación Política Global, la Organización de las Naciones Unidas, planteó los principios rectores del Reglamento Sanitario Internacional. Y uno de ellos, desde mi punto de vista, el central, es que las medidas de protección, de prevención, de control de epidemias deben hacerse de acuerdo a el riesgo, tanto en términos de la magnitud, en términos del tamaño del peligro, como en términos de los mecanismos que permiten enfrentarlo. Y de manera específica, el Reglamento Sanitario Internacional vigente señala que esto debe hacerse procurando no interferir con la movilidad de las personas y el comercio internacionales. Y esto no es ni un capricho, ni un elemento que no haya sido revisado, al contrario, es algo que fue exhaustivamente revisado durante los casi 10 años que duró el proceso de reflexión y aprobación del Reglamento Sanitario Internacional. En este momento pareciera que el mundo ha entrado en una fase de enorme desconcierto de la sociedad, desconcierto de sus liderazgos políticos, y se están tomando diversas decisiones que, si uno hace un análisis cuidadoso y frío,
se da cuenta que guardan poca relación con reflexiones de sus comunidades científicas y técnicas. Instituciones que han gozado por muchos años, por décadas, de prestigio internacional y también nacional, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, por mencionar solo algunas regiones, en América Latina también, parecieran hoy sucumbir a la presión de esta dinámica sociopolítica sin que uno encuentre, a pesar de búsqueda directa y exhaustiva, una reflexión organizada entre la apreciación basada en evidencia del fenómeno y las decisiones políticas al respecto que finalmente se toman. Cierro con esta idea señalando, tenemos todavía la oportunidad de tomar decisiones organizadas. Tenemos todavía la oportunidad de implantar los distintos elementos del repertorio de intervenciones de contención, de mitigación, de escalamiento hospitalario, de reorganización de los servicios de salud, de comunicación de riesgos, de higiene básica que nos permitan contender en México con las siguientes fases. Y cierro mencionando las fases: importación viral, en donde hay unas decenas de casos que pueden llegar a transmitir hasta la primera generación de contacto, del caso importado a su primer contacto. Escenario 2, transmisión comunitaria, donde ya hay transmisión de un primer contacto al siguiente contacto y varios otros en sucesivas cadenas de transmisión, pero todavía se presenta en centenas de casos en forma parchada, geográficamente en pequeños grupos. Y finalmente, transmisión diseminada o epidémica, en donde ya no es posible tener la trazabilidad, el seguimiento de las cadenas de transmisión y ya hay una afección en varias regiones simultáneamente del país. En esos momentos, en particular en el escenario 2, tardío, y en el escenario 3, el reto principal, no que el único, pero el principal, es lograr atender a todas las personas que requieran una asistencia médica avanzada, específicamente hospitalización y posiblemente respiración asistida, ventilación mecánica asistida, como se conoce médicamente, y no que se saturen las unidades de salud con el volumen muchísimo mayor que representan el 80% de las infecciones que se van a curar espontáneamente por efecto del sistema inmune. Lo que vemos en varios de los países que ahorita enfrentan el momento más importante de la epidemia, específicamente la región de Europa Occidental, es que aquellos lugares donde hay saturación dependen mucho de la sobredemanda que representa el volumen más grande de pacientes, los que tienen síntomas leves y que podrían mantenerse en una observación indirecta, a distancia, en sus domicilios, sin necesidad de acudir a las unidades de salud. Y quienes sí tienen la necesidad de ser evaluados y de ser cuidados de manera específica, que son las personas adultas mayores, deberían tener los espacios en las consultas, en los servicios de urgencias y, por supuesto, en los hospitales para ser atendidos. Y estos representan un porcentaje muy significativamente menor, acaso el 5% de las personas que presenten enfermedad. Ojo, no el 5% de la población, no el 5% de la población, el 5% de las personas sintomáticas. Quería dar esta panorámica porque ayer me dio la impresión de que las distintas reacciones públicas, sobre todo de medios, involucraron dos elementos que me gustaría ser explícitos, apelando a que estos elementos no se contaminen uno hacia el otro. El primer elemento
me parece que es una perspectiva de ciertas posiciones que desde el inicio están planteadas sobre la agenda política y que parecieran no tener disposición alguna de sumarse a la causa del interés superior de esta nación, que es mantener el orden al interior del Estado Nacional y permear información útil que permita tomar decisiones con una base verídica de información. Sin embargo, me preocupa ver que también se sumaron distintas voces muy legítimas, muy creíbles, muy autorizadas, muy respetables, que posiblemente motivadas por esta sensación de incertidumbre, esta sensación de ansiedad natural y absolutamente entendible, predecible y legítima, hicieron juego de esa perspectiva. Entonces, el compromiso es, vamos a centrarnos en lo técnico, la confianza que me han depositado las más altas autoridades nacionales y de salud en conducir técnicamente esta epidemia, estriba precisamente en la responsabilidad de que se me vea como un funcionario técnico, que es lo que soy, y no se me trate de llevar a la esfera política, la cual no me interesa ni tengo ningún papel que jugar en ella. Vamos a presentar de manera concreta la situación, si nos pasan el primer mapa. Este mapa, como lo saben, pero lo digo también todos los días, no lo elaboramos en México, lo elabora la Organización Mundial de la Salud y lo presenta con el resumen de la información de todo el mundo. Y lo que podemos apreciar, y lo seguimos poniendo por transparencia en el lado izquierdo, el derecho de la diapositiva, es el número de casos acumulados. Pero siempre nos gusta que vuelvan a reflexionar sobre lo que significa ese número. Vemos ahí que se han acumulado 167.500 personas que en algún momento tuvieron la enfermedad COVID, la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019. Y esa cantidad de personas va a ir creciendo todos los días, en la medida en que estamos viendo la historia de una epidemia desde su inicio, conforme va ocurriendo. Pero todas y todos debemos tener absolutamente claro que no quiere decir que en un momento dado del tiempo esas personas están activamente infectadas o que están contagiando. La fuerza del contagio, el volumen de personas, el número de personas afectadas es solamente quienes en los últimos 14 días han presentado la enfermedad, porque en 85% de las personas que pasan esos 10 a 14 días dejan de ser contagiosas y además se recuperan de manera íntegra, sin secuelas, y pasan a ser el grupo de personas con inmunidad, de personas que ya no se pueden contagiar. Y ese número se convierte, por lo tanto, en una excelente noticia, porque no habiendo afectado de manera significativa a las personas, se vuelven el mecanismo principal de contención de la epidemia. Cuanto más crezca el número acumulado de personas que se recuperaron, más cercanos estamos del punto en el que ya no habrá transmisión y la epidemia se agotará con una recuperación completa para el mundo.